Vamos a tomar asiento todos, vamos a poner cuidado y voy a poner, hoy es un tema bien interesante. Ustedes son unos privilegiados en estar acá y los que van a escuchar también, porque es un tema que nos concierne a todos. Y quiero que usted ponga mucha atención, que no se vaya. No vamos a hablar más de 20, 30 minutos. Es muy poco, pero necesito que ponga toda su atención para que se lleve todo lo que el mensaje tiene para todos nosotros. ¿Bien? Entonces, voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Nosotros a cuántos meses estamos de las elecciones presidenciales? ¿Quién sabe? Más o menos. 4 meses más o menos. Yo no me acuerdo exactamente cuándo es que son las votaciones, pero estamos a muy pocos meses, ¿verdad? Y ya empezamos a ver en la ciudad, en los medios, bueno, todo el mundo se lanza, empiezan a hacer sus promesas, etcétera, etcétera. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el estilo económico-social que históricamente siempre ha tenido o han tenido las naciones? ¿Cuáles son los dos estilos económico-social que han habido? Son, ustedes lo saben, el comunismo-socialismo, que eso es un tema, ¿verdad? Y el otro, el que llamamos nosotros capitalismo, ¿verdad? Usted dirá, bueno, ¿y para qué va a empezar a hablar de eso? Ahorita vamos a ir desmenuzando el tema y va a llegar a un punto estratégico que nos concierne a todos. Entonces está por un lado el socialismo, comunismo, ese estilo de pensamiento socioeconómico, y está por otro lado el pensamiento capitalista. Ponga mucha atención y quiero que usted ponga atención. Chicos, los que están allá atrás, vengan y se sientan, por favor. Entonces, vamos a verificar lo siguiente. El socialismo, comunismo, ¿qué es? Voy a leerle como dice el diccionario. Dice así: doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, en las que los medios de producción estarán en manos del Estado y se distribuirán los bienes de manera equitativa. Características: que no existe la propiedad privada, ¿verdad? ¿Qué es propiedad privada? Simplemente que usted tiene algo y nadie puede, es suyo, entre comillas suyo, y usted tiene el derecho sobre eso y otro no puede venir a violar ese espacio o ese objeto o esa riqueza si no le pertenece. Entonces, no hay propiedad privada en el comunismo socialismo, no la hay, ¿bien? Y además de eso no hay clases sociales. Eso suena bonito. Y el Estado es el que centraliza todo y reparte. Bien, está por el otro lado el capitalismo, que dice lo siguiente: sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada, o sea que aquí sí existe la propiedad privada. Dice, el mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. Dicho en otra palabra, en otras palabras, aquí sí hay propiedad privada y no hay un ente regulador único que reparte, sino que la reproducción de riqueza en teoría va a ir dependiendo a esa capacidad de cada persona. Entonces, por un lado, un pensamiento con propiedad privada y con clases sociales, perdón, sin clases sociales. Por otro lado, un pensamiento con propiedad privada y, entre comillas, con clases sociales. Esos son los dos tipos de pensamiento. Ahora bien, ¿cuál es el pensamiento bíblico, económico, macroeconómico para las sociedades de manera bíblica? Usted dice, ¿esto qué me importa a mí? Pues sí le va a importar mucho y se va a dar cuenta al final. Resulta que vamos, antes de entender lo que dice la Biblia acerca de este tema, porque el tema del dinero siempre nos debe importar y la manera como usted lo maneja también. Entonces, vamos a entender un poquito qué habla la Biblia acerca de estos temas. Bien, entonces mire, ¿quién se sabe los 10 mandamientos? Yo creo que no todos no lo sabemos a la perfección, bien, pero son los 10 mandamientos que se dan desde la antigüedad. Esos siguen vigentes, los 10 mandamientos siguen vigentes. Digamos, uno de los mandamientos o dos de los mandamientos que tienen que ver mucho con economía son: no robarás,
¿cierto? Uno de los mandamientos es no robarás, y el último mandamiento dice no codicies la casa de tu prójimo, no codicies a su esposa, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su burro, ni a nada que le pertenezca. Entonces, de los 10 mandamientos, hay 2 que tienen que ver con este tema. No robarás y este que acabo de leer. No robarás no dice no robarás poquito, no robarás mucho, es no robarás. Por eso cuando usted se sube a un Transmilenio colado, está robando. Cuando una mujer se me acercó y me dijo, me compro un pasaje de Transmilenio, iba con una niña más o menos de 10 años, y dijo, yo le dije, pero le voy a comprar 2 pasajes. No, es que es paga un adulto y entra la niña, ¿cómo así? Está enseñando, dándole el ejemplo de robar a esa niña de 10 años, a no pagar el pasaje. Y la señora simplemente pasó la tarjeta y pegó a la niña, y eso es robar. ¿Bien? Entonces cada vez que usted se sube a un Transmilenio así, o a un SID por detrás, o usted le pone un 0 de más a una cuenta, o usted se aprovecha de algún cliente y le saca más plata, usted está robando. Y no cree que robar es salir con un cuchillo a atracar a alguien. Eso también es robar. Cuando usted va a un lugar y se roba un lápiz de más, ve por ahí pagando un billetico, ve por ahí pagando alguna cosa, usted trabaja en un hogar, en una empresa, saca, ese tipo de cosas es robar. Uno también puede robar tiempo. Cuando usted es incumplido o yo soy incumplido, estoy robando tiempo a los demás. Eso es robar. Y bueno, no vamos a hablar de ese tema, pero robar tiene que ver mucho con la parte económica. Y resulta que cuando Dios dice no robarás es porque Dios implementó la propiedad privada. O sea, la propiedad privada existe porque Dios lo dijo. Y usted no puede robar es porque usted se está metiendo en la propiedad privada de alguien o con la propiedad privada de alguien. Adicional a eso, miren lo que dice el último mandamiento. No codicies. ¿Qué es codiciar? Es desear de una manera pecaminosa algo que tienen los demás. Dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, no codicies a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su burro, ni nada que le pertenezca. Si Dios dice en este versículo, en este mandamiento, que hay cosas que le pertenecen a cada quien, es porque hay propiedad privada. Es decir, que para Dios y la Biblia sí existe la propiedad privada. O sea que, empezando por ahí, el sistema socioeconómico del socialismo, comunismo, inmediatamente, bíblicamente, no puede ser. Ahora, no estoy diciendo que el capitalismo sí, ahorita ya voy a ir allá. No es ninguno de los dos. Entonces, primer error, o para mí, en primer acierto de la Biblia, propiedad privada sí existe. Y es creada por Dios. Ahora, analicemos un poco. Las clases sociales, ¿quién cree que las clases sociales deben existir? Diga sí o no y levante la mano ya. ¿Quién dice sí de los que está acá? ¿Quién cree que las clases sociales deben existir? ¿Sí o no? ¿Quién dice no? ¿Y los demás no saben? ¿No responden? ¿Ustedes dicen que no? Bueno, es chistoso. Uno le gustaría que decir, o uno con su corazón quisiera decir que las clases sociales no existieran, pero sí existen para Dios. Ya le voy a mostrar por qué. En el buen sentido de la palabra sí existe, por lo siguiente. Volvamos a leer ese último versículo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies a su esposa. Y mire que empieza a hablar después de una serie de personas y roles que probablemente no tienen la misma clase o la misma, digamos, hablándolo en buenos términos, clase social, porque habla de no codicies a su esclavo. O sea que sí hay clases sociales, hay amos, hay esclavos, hay jefes, hay subalternos. Después dice, no codicies tampoco a su esclava, no codicies a su buey. O sea que sí está hablando Dios de que todos no somos o vamos a tener un mismo rol en la sociedad. Vamos a ver la diferencia. Porque hay otras partes de la Biblia que dice que para Dios todos somos iguales. Y eso es verdad también. Pero iguales ¿en qué sentido? Que todos tenemos la misma dignidad delante de Dios. En ese sentido sí todos somos iguales. Mas no todos vamos a tener, entre comillas, la misma clase
económica ni la misma capacidad económica, no necesariamente, y eso no es antibíblico. Siempre va a existir uno que tiene más, otros que estamos sujetos a ese que tiene más, y así sucesivamente nos vamos a sujetando unos a otros. Entonces sí va a haber clases diferentes, clases, digámosle cuentas sociales. Lo que pasa es que cuando decimos clases sociales nos da un poco de temor porque vemos lo que pasa en nuestra ciudad y es terrible. Pero lo que quiero decirles es que para Dios no todos somos o tenemos la misma capacidad o vamos a tener lo mismo. Eso es bíblico. No es así. Entonces usted no se sienta mal si no tiene tanto como otros, porque usted delante de Dios es igual de digno. El problema es que las personas confunden clase económica con dignidad. Nosotros tenemos la misma dignidad delante de Dios independientemente de nuestro bolsillo. ¿Bien? Entonces sí existen las clases económicas, sí las existen, pero ¿por qué no funciona el capitalismo correctamente? Si bien nos damos cuenta, el comunismo y el socialismo tenían que no existe propiedad privada y que no hay diferencias económicas ni clases sociales. Eso se cae por su peso inmediatamente al ver la Biblia. Pero si vamos al capitalismo, uno podría decir, bueno, parece ser más bíblico. En cierta medida sí, pero ¿por qué no funciona? Porque el capitalismo dice que sí hay propiedad privada, la Biblia también, y en el capitalismo se dice, nosotros vivimos en un sistema capitalista, Colombia, y en el capitalismo se dice que, de cierta manera, se dice que sí van a haber clases sociales. Y eso también, de cierta manera, es verdad. Pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona bien? ¿Por qué a usted y a mí a veces no nos alcanza para ahorrar, por ejemplo? ¿O no nos puede alcanzar para invertir? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué? Entonces vamos a preguntarle a la Biblia por qué. Vamos a ver, antes de entrar en eso, vamos a ver una parábola que dijo Jesús. Eso está en Mateo 25. Entonces, ¿por qué le cuento todo eso? Porque se acercan las elecciones y ustedes y todos los que estamos escuchando este mensaje tenemos que entender cómo votar, por quién votar, quién es de pronto el más ajustado bíblicamente. La referencia para votar debe ser la Biblia, lo que dice la Biblia. Si no hay uno ajustado lo más que se pueda, pues entonces el que más se acerque. Pero nuestra elección debe ser por la Biblia. Eso que estoy hablando solo de sistemas socioeconómicos, porque si hablamos de otros temas de moralidad y todo eso, pues van a haber otros conceptos. Pero vamos a leer la parábola que dijo Jesús en Mateo, capítulo 25, versículo 14. Y esto nos va a dar una señal de cómo es el sistema económico de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice así, pongan mucha atención. Miren lo que dijo Jesús. Dice, el reino de los cielos, por decirlo de otra manera, el sistema de Dios para nosotros, para este mundo debería ser así. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. Ese hombre es Dios. Jesús vino un día y se fue y le encargó sus bienes. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los habitantes de la tierra. Usted y yo somos personas que estamos dentro de esta parábola. Usted y yo, así crea usted en Dios o no crea, Dios le va a dar algo. Ponga mucha atención. Entonces en la parábola Dios, Jesús, es ese hombre que se fue y le dejó a cargo sus bienes a otros, que somos nosotros. Y mira lo que dice. Entonces, el siervo les encargó sus bienes. A sus siervos les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro. ¿A usted cuánto le ha dado Dios? ¿Qué ha puesto en sus manos? ¿Un negocio? ¿Un dinero? ¿Unos talentos? ¿Qué le ha puesto? Dice la Biblia que a uno le dio 5,000. A otro 2,000 y a otro solo 1,000. ¿Dios da a todos lo mismo? ¿Sí o no? Según lo que está diciendo la parábola, claramente no. Él da a unos más y a otros menos. Y vea por qué. Dice, le dio a unos 5,000, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Entonces Dios nos da a nosotros
según nuestra capacidad, lo que podamos tener. Por eso en el momento en que empezamos a codiciar lo que tienen otros, empezamos a pecar porque Dios da a otros según su capacidad. Y mira lo que pasó. Por eso cuando uno dice, no, todos somos iguales, todos deben tener lo mismo, nadie puede tener más que otro, eso es mentira, porque Dios le da más a unos y menos a otros. Eso no es injusticia, ya vamos a mirar por qué. Dice, luego se fue de viaje, ese patrón se fue de viaje, Jesús. El que había recibido las 5,000 monedas fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. O sea, una persona diligente, ¿no? Tuvo algo, le dieron algo, fue de una vez, empezó a negociar con lo que tuvo y sacó otras 5,000. Ya tenía 10,000. Dice, asimismo el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tienda y escondió el dinero por temor. Escondió el dinero de su señor. Entonces el de 5,000 los multiplicó, el de 2,000 también los puso a moverse, los multiplicó, y el de 1,000 los escondió. Ojo con lo que usted hace con los talentos que Dios le ha dado. Mire cómo los va a administrar. La idea no es multiplicarlos con negocios torcidos, sucios, porque igualmente es como si no lo estuviera multiplicando, lo tiene que hacer como Dios manda. Pero ahí hubo uno que no hizo nada. Le dio temor y simplemente fue y lo escondió, cavó un hoyo, lo metió detrás sus talentos. Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de sus talentos. Los escondió, no los pone en práctica. Y dice que los escondió. Dice, después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Quién va a volver? Jesús va a volver un día. ¿Y qué va a pedir? Cuentas de lo que hemos hecho con lo que nos dio. Talentos, dones, riquezas, lo que Él nos haya puesto, sean muchas o pocas, no interesa. Él va a pedir cuentas de lo que nos dio. Y dice, el que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000 y le dijo, usted me encargó 5,000, señor. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven y comparte la felicidad de tu Señor. Él le va a pedir cuentas, le dijo, muy bien siervo, hiciste bien en la tierra. Ese tiempo que tenemos de vida nosotros en la tierra, Dios nos los va a pedir cuentas un día. Bueno, ¿qué hiciste con lo que te di? El tiempo que te di, los talentos, las riquezas que puse en tus manos. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Las manejaste bien? ¿Las administraste con legalidad o con doblez? ¿Robaste o lo hiciste legalmente? ¿Ayudaste a otros o no? ¿Pusiste mis talentos al servicio de la comunidad, al servicio de las demás personas? ¿Cuántos me conocieron a mí a través de tus talentos y dones? Eso es lo que nos va a preguntar el Señor. Y no necesariamente es el talento de pararse acá, para nada. El talento de estar allá en un trabajo, de hablarle a los demás, de decir, mostrar un matrimonio, mostrar las relaciones sentimentales como deben ser, dar ejemplo de cómo es una administración, de sus relaciones sentimentales con sus padres, de la obediencia. Eso es lo que empezaba a empezar el Señor a mostrar. Y dice, le dijo el Señor, muy bien, ahora ven y entra en el gozo de tu Señor. Eso es la vida eterna. Vengan y entren conmigo en la felicidad eterna junto a mí. Luego llegó también el que le recibió 2,000 monedas y le dijo, Señor, usted me encargó 2,000 monedas, mire que he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven y comparte la felicidad de tu señor. La recompensa del de 5,000, que tuvo más y generó más, con la de 2,000, ¿hubo diferencia en la recompensa? No. ¿Sí ve que no importa si usted tiene mucho o poco? No importa si usted tiene demasiado o poco, es lo que usted Dios le dio, por eso le va a pedir cuentas al Señor. A mí me va a pedir cuentas del Señor por la gente que traiga hoy, por ejemplo, por ustedes, los que están aquí, los que me están escuchando. Él me va a pedir cuentas del mensaje que estoy dando, de ustedes. Punto. No de 1,000,000 de personas que no me están escuchando. Eso no es mi problema. ¿Bien? Y él le dio la misma recompensa. Pero miren, después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó,
¿Qué es lo primero que uno hace cuando no hace bien las cosas? Excusas. Excusas. No, es que mire, es que no es el tiempo, es que si esto estuviera pasando yo lo haría. No, es que si esto, no, es que cuando esto ocurra yo lo haré. Vienen las mil y una excusas. Pero resulta que este siervo, bueno, empezó con las excusas y dijo, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no se ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo. El miedo no es de Dios. Si usted tiene temor, no debe ser de Dios. Dice, tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. O sea, ¿le devolvió cuánto? 1,000. Aparentemente no parece malo, ¿verdad? Le devolvió lo que era de él. Pues sí, es terrible. No haber hecho nada con los talentos, dones, todo lo que Dios le dio a usted para el reino de Dios, porque ojo que usted puede usar esos dones, talentos y todo para el reino de las tinieblas. ¿O no? Claro. Usted tiene que ponerlo al servicio del reino de Dios. Él no hizo nada, le devolvió los 1,000 y resulta que le dijo el Señor, siervo malo y perezoso. La pereza va junto con la maldad. ¿Quién es perezoso? Es malo delante de Dios. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado al menos mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses, por lo menos. ¿Cierto? Eso es lo mínimo. Quítenle las 1,000 monedas a este y dénselas al que tiene 10,000. ¿Qué va a hacer Dios al final cuando venga a poner en orden todo? Él va a revisar todo lo que pasó. Y a los que no hicieron nada con sus talentos, dones, Dios le va a quitar todo lo que esa persona pudo haber, entre comillas, cosechado en esta tierra. Y se los va a dar al que más, al que hizo. Dice, désenlo al que tenía 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Y a ese siervo inútil, vea cómo nos llama Dios si no nos movemos, si no estamos haciendo lo que Él nos manda. ¿Qué nos dice? Inútiles. Y a este siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿A dónde? Al infierno. A ese lugar de fuego y azufre y cosas terribles donde no está Dios. Y cuando partamos de este lugar, irán los que hayan sido inútiles para el Señor. Usted puede haber cosechado mucha riqueza. Eso no quiere decir que haya sido útil para el reino de Dios. Eso no quiere decir nada. Nada. Mire que ¿sabe qué fue lo más paradójico? Que el que recibió 1,000 monedas tenía responsabilidad de menos. ¿Sí se da cuenta? Porque recibió menos. Si yo hoy le doy a cada uno de ustedes 50,000 pesos y le doy a otro 2 millones, ¿quién tiene más responsabilidad delante de mí? El que se le dio 2 millones. Está más en juego. Cuando usted se le pide poco, se le dio poco, pues haga eso así sea poco. Uno a veces dice, mire, pero es que yo nunca no doy ejemplo de nada, no me he ganado ni siquiera uno en toda mi vida para el Señor, no le he hablado a nadie y mucho menos mi respaldo no lo tengo porque no estoy viviendo la vida con Él. Eso es poquito, eso es lo mínimo que debe hacer cada uno. Lo mínimo. Vivir lo que más pueda conforme a lo que va aprendiendo e ir a ganar a uno. Bueno, ahí terminamos. ¿Qué quiero sacar de esto rápidamente? Primero, que el Señor reparte a cada uno conforme ¿qué? Su capacidad. O sea que no pretendamos todos tener un sistema socioeconómico donde todos tengamos lo mismo. No, eso no es bíblico. Dios le va a dar a cada uno diferente. Segundo, no debemos codiciar lo que tenga el otro porque Dios va a repartir. Tercero, Dios va a pedir cuentas de cada uno lo que le dio, al que le dio mucho, de ese mucho, al que le dio poco, de ese poco. Así que hay que pellizcarnos. Pero bien, entonces en este momento decimos, ¿y por qué el capitalismo no ha funcionado si es más bíblico? Porque si hablamos de Biblia es más bíblico. ¿Pero por qué no funciona? Por lo siguiente, vamos a ir rápidamente a la Biblia, a 1 de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 6. 1 de Timoteo 6,
capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 6 al 10. Ponga mucha atención lo que dice acá. Primera de Timoteo, capítulo 6, ya lo estoy encontrando. Dice así. ¿Les dije bien? Primera de Timoteo 6, 6. Permítame un segundo que aquí ahora me embolaté. Dice, el amor al dinero, ese es el problema. Y vamos a leer lo que dice la Biblia acerca de eso. Ese es el problema del capitalismo. Dice, capítulo 6, versículo desde el 6. Dice, bueno, desde el 5, la mitad del 5, dice, esto es de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. Sigue versículo 6. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse, ese es el problema del capitalismo. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Usted medio tiene hoy algo y yo también. Y si no estamos entendiendo esto, vamos a querer más y más y más y más. Y ya llega ese más, pero queremos más. Y estamos esclavos de nuestros muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Note que no dice el dinero es la raíz de clase de todos los males. No, dice el amor al dinero es raíz de todos los males. El amor al dinero. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Por codiciar el dinero, nosotros nos alejamos de Dios, de la fe, de la verdadera fe. Eso no es solo para los ricos, ¿no? Porque uno puede tener poco y amar al dinero. Tener mucho y amarlo. Ahora, eso también, si uno no ama al dinero en lo poco o en lo mucho, no lo ama. Punto. O lo amo o no lo amo. Y el problema del dinero es que lo tendemos a amar. Por el amor al dinero ocurren homicidios. Bueno, es lo mismo. Homicidios. Muertes por 1000 factores. Eso que escuchamos, ajuste de cuentas, eso es por el amor al dinero. Separaciones, familias rotas. Por el amor al dinero perdemos hijos, se dañan relaciones familiares. Por el amor al dinero hacemos negocios mal hechos, caemos en la ruina por codiciarlo. Por el amor al dinero perdemos nuestras esposas, nuestros esposos, perdemos los mejores o verdaderos amigos, los perdemos por el amor al dinero, por codiciarlo. Por el amor al dinero manchamos nuestra imagen. Y no solo los políticos que hoy en día están manchados allá, porque hay muchos que no han sido descubiertos y también lo han hecho. Por el amor al dinero en los juzgados no se hace justicia como debe ser. Les pagan a los jueces y se reparten muchas veces el botín de gente que paga para que se le haga injusticia o se dicte un dictamen que no es el correcto, paga y se reparta no solo entre el juez y todos los administradores se manchan con él, sus subalternos. Por el amor al dinero hay ilegalidad, compramos mercancía que no de contrabando y la vendemos igual. Por el amor al dinero la nación entera está en maldición. No queremos ser legales, no queremos pagar lo que es. Por el amor al dinero muchas empresas tienen dos contabilidades, una para mostrar al Estado que es la mentira, para pagar menos impuestos, y la otra, que es la real, la que está manchada. Por el amor al dinero, nuestra vida, dice la Biblia, nos causamos muchos sinsabores, viene la ruina y la destrucción. Qué interesante, ¿verdad? Por el amor al dinero no le pagamos lo justo a nuestros trabajadores. Por el amor al dinero hay hambre.
hay mala distribución de las riquezas. Ese es el gran problema. ¿Qué pasa con el capitalismo? Se acerca un poco a lo bíblico, pero nos damos cuenta que los que tienen, que los que Dios les dio más, oprimen y no buscan ayudar realmente a saciar toda necesidad del que se le ha dado menos. Ponga mucha atención entendiendo este concepto. Ya entendemos esos conceptos y usted dice, bueno, ¿qué me importa todo eso? Sí me importa porque usted y yo estamos todos los días manejando dinero, ¿o no? Sea mucho o sea poco. ¿Cómo lo manejamos? Ponga mucha atención cómo Pablo y la Biblia definen realmente cómo debe ser un sistema económico de una nación. Está en la Biblia. Vaya conmigo, y esto es muy impactante, Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 8, desde el versículo 13 hasta el versículo 15. En esos dos versículos, 3 versículos, la Biblia demuestra cómo debemos manejar no solo la nación, la economía, sino todos nosotros nuestra economía. Ponga mucha atención. Dice Pablo, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Él está hablando de temas económicos. Y él está diciendo, mire, no se trata de que porque decimos que unos tienen más y otros van a tener menos, no se trata de que unos pues estén aliviados y otros tengan escasez, no. Que Dios distribuya en diferente cantidad, no se trata de eso, se trata de lo que va a decir él. Dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. Mire lo que dice sobre la igualdad. La igualdad no es que somos iguales, sino lo que él va a decir. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, mire lo que dice acá, maravilloso en una frase. Ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. En esa frase está definida la verdadera sistema socioeconómico bíblico y de que usted y yo deberíamos estar viviendo. ¿Qué dice? Al que recogió mucho le sobraba un montón. ¿Dice eso? No. Dice, al que recogió mucho no le sobraba. ¿Por qué no le sobraba? Porque lo que tenía, todo eso que él entendió, esa persona de Dios que le está recibiendo mucho, dice, ok, ya tengo suplidas mis necesidades, lo que yo necesito, ahora eso que tengo extra, que puede ser mucho, lo voy a invertir en los demás. ¿En quiénes? En los que no tienen mucho, para que los que tienen escasez, los que no han recibido mucho, pues no sufran escasez. Y yo que he recibido mucho, pues no me sobre. Y ahí viene la igualdad. Vuelvo y lo repito. Ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. ¿Cuál es el problema del sistema capitalista? Que aunque va bíblicamente hasta una parte, el que recoge mucho, sí le sobra. Y el que recogió poco, le escasea. Porque el que le sobra, no está preocupado. Voy a poner un ejemplo básico. Usted tiene un empleado, uno, y usted sabe que esa persona no tiene ni siquiera para pagar el estudio a su hijo. Usted le puso un sueldo, que entre otras cosas es un sueldo bien bajo, lo más bajo que la ley lo permite porque usted no quiere darle un poco más. Resulta que usted hace cuentas y de repente le empezó a ir bien a su negocio y en vez de interesarse, porque ahora que le está yendo bien a su negocio y que está sobrando, interesarse por ese empleado suyo para que a pesar de que no esté en el contrato, el hijo pueda ir a estudiar, usted no, usted empieza a ahorrar más, a comprar más, a hacer más y a aumentar sus riquezas como un loco. En vez de interesarse que con eso que sobraba su empleado pueda tener estudio y pagarle estudio decente a su hijo. No lo hacemos, ¿verdad? No nos interesa. De repente tenemos una persona que nos ayuda en la casa con los haceres del oficio. No tiene un televisor, es un ejemplo. No lo tiene en su casa. A mí me sobran 2. Prefiero tener ese televisor ahí guardado para las visitas que dárselo a una persona que lo puede usar, a una familia que lo puede usar. ¿Verdad? No quiero, lo que me sobra no lo quiero dar.
Ese es un problema ¿de dónde? De nuestro corazón, ¿verdad? El sistema económico no funciona capitalista, aunque va hasta un punto bíblicamente correcto, por el corazón y el amor al dinero. ¿Bien? Y ese es el problema que hay. Pablo por eso dijo, es cuestión de igualdad, que los que han mucho han cosechado, den a los que no tanto han cosechado para que no falte a ninguno y podamos cubrir todas las necesidades. Ojo, yo no estoy diciendo que usted no debe ahorrar, pero ahorre sistemáticamente. Si le llegó una abundancia muy grande, pues no coja todo eso para ahorrarlo. Igual ahorre una parte de esa parte y empieza a ahorrar. Empieza a repartir, invierta, pero en cierta medida, de siempre. Todo es un equilibrio. Todo es un equilibrio. Pero por el amor al dinero se ha dañado todo. Bien, entonces, esto nos concierne a nosotros, ¿por qué? Porque ahorita en unos meses vienen nuestras votaciones y nosotros le echamos la culpa al gobierno de que hay pobreza. A la luz de la palabra, ¿de quién es la culpa de que haya gente con escasez? ¿De quién? De los que tenemos y nos sobra. Porque si estamos esperando que el que reparta equitativamente sea el Estado, pues vamos a hacer algo antibíblico. No es el culpable el Estado de que el vecino mío tenga escasez, soy yo que me ha sobrado algo y no lo he repartido. Ese es el problema. No es de nosotros. Cuando pretendemos que el comunismo y el socialismo, en su teoría, sea el Estado el que reparta, pues es algo antibíblico, porque ¿quiénes deben repartir? Los que han cosechado y les ha sobrado. Esos son los que deben repartir. Pero si usted no espere que Dios le dé cuando no hacemos las cosas legalmente, no espere que usted tenga una familia en orden cuando ni siquiera ha hecho los preceptos de Dios como deben ser. Cuando hay una casa sin matrimonio, es como si usted tuviera un hogar sin techo. ¿Usted se imagina un hogar sin techo? ¿Qué le pasaría a un hogar sin techo? Cuando vienen las lluvias, se le inunda todo. Cuando vienen los vientos fuertes, le da gripa a toda la casa. Es un ejemplo, ¿no? Cuando el sol está quemando a full, todos se van a quemar, porque no está la cobertura divina de Dios. ¿Verdad? Ahora, el hecho no es casarse. El hecho es prepararse, entender por qué el matrimonio, qué significa. Y para eso nosotros como iglesia también estamos haciendo procesos en ese sentido, ya con cada pareja. Para entender y que le pongan techo y que venga la bendición y que el Señor con su manto cubra, porque eso significa el matrimonio. Una bendición de Dios sobre nuestra familia. No significa que no van a haber problemas, pero no se va a caer la casa. Bien. Y así sucesivamente. Entonces, el capitalismo tampoco es la respuesta, aunque tiene más conceptos bíblicos. El socialismo en menor manera no los tiene por ninguna parte. El verdadero y la responsabilidad de que no haya escasez en nadie es de nosotros, incluyendo en la iglesia. ¿Usted quiere que no haya escasez en esta congregación, que siempre tengamos para pagar los arriendos y las personas que nos ayudan? Debemos dar todos los diezmos y ofrendas, como lo hemos venido explicando en los anteriores domingos. Sea mucho o poco, no, es el mandato de Dios. Bien, eso no es codiciar. Ahora, hay mucha gente que codicia el dinero, mucha gente en iglesias que lastimosamente lo hacen todo al revés, sí, pero estamos luchando por nosotros no desviarnos nunca. Amén. ¿Ha aprendido hoy algo usted? Yo creo que sí, y yo también. Ponga en práctica lo que usted está escuchando. Cuando usted salga esta semana allá afuera y empiece su vida económica, no sé, sea usted, ojo, sea usted el amo o sea usted el esclavo, diciéndolo de alguna manera, usted está bajo supervisión de alguien, usted tiene un jefe, trabaje para Dios. Órele a Dios porque sabe dónde está su bendición, en esos que tienen de sobra. Y si Dios toca el corazón de los que tienen de sobra, lo puede bendecir a usted. Bien, ore para que, no espere para que un Estado y un gobierno le dé la bendición, no, es Dios que puede tocar los corazones de quien les sobra, para que empiecen a dar a los demás para que no haya escasez. Eso es lo verdadero que quiere Dios para la sociedad. Cuando usted le sobre y cuando sea usted el que le sobre, no olvide este mensaje. Dios espera que usted busque a los cercanos, no tiene que usted irse a una sí o sí a un lugar donde haya una... No, siempre hay alguien cerca de nosotros que tiene escasez de algo y nosotros lo sabemos. Ayúdenle cuando le sobre y no espere atesorar dinero y dinero. Obvio, ahorre
ahorre, pero ahorre sustancialmente, equitativamente, conforme a Dios lo va prosperando, pero no quiera tener todo para usted. Si usted tiene propiedades, por ejemplo, hay gente que tiene propiedades y vive de la renta de un montón de apartamentos, tiene mucho dinero, creen que tienen la vida asegurada. Saben que algunos se quedan a veces del arriendo y los maltratan y teniendo mucho de sobra, déjele gratis unos meses, que seguramente no le va a hacer falta y sí va a ayudar a que la economía de otras familias se estabilice. Eso es lo que quiere hacer Dios. Bien, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar.